Padre, muchas gracias te damos. Gracias por ungirnos con tu Espíritu Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo, la persona misma con toda su majestad, su gloria, su poder, habita en nosotros. Y Él es el que nos da la iluminación, el entendimiento. Rogamos que sea, Señor, tu Espíritu guiándonos, dirigiéndonos, guiando al predicador, usando al predicador, abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos en este lugar. Y que en esta mañana tu palabra, que es poderosa en sí misma, Dios, obre en nuestra vida para tu gloria y para nuestra edificación. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La predicación de esta mañana está basada en la parábola de el trigo y la cizaña. La semana pasada vimos una parábola, a ver, ¿quién se acuerda? La parábola del sembrador, muy bien. Esta mañana vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que Jesús está a la orilla del lago, está montado en una barca a la orilla del lago de Galilea, y Jesús está enseñando verdades del reino de los cielos. Pero recuerda que a partir del capítulo 13 vimos que Jesús cambió la metodología de enseñanza y empezó a usar parábolas. Ya explicamos lo que la palabra, parábola significa, el sentido que tiene, y todo eso no lo vamos a repetir. Solamente recuerde que es una semejanza que se pone al lado de aquella enseñanza para reafirmar, para aclarar, para enclarecer y reafirmar aquella enseñanza del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, Jesús sigue hablando en parábolas, y vamos a ver esta mañana porque Él nos enseña a través de otra parábola un principio relacionado, o que tiene que ver, o que describe algo del reino de los cielos. Porque no se nos olvide que el tema central de toda la Biblia y del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. En la persona de Jesucristo viene, o Él es el reino y Él es el que trae el reino. Entonces, ese es el mensaje central. Cristo como el reino de Dios, Cristo trayendo el reino de Dios a la tierra. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Esta es una parábola corta, no es muy larga, y tenemos la bendición que Jesús nos la explicó. Así es que vuelvo a insistir, de todas maneras, nosotros no tenemos que tomar las parábolas como si fueran rompecabezas que Dios dice: mira, ahí les dejo, ve a ver lo que pueden formar ustedes, vean a ver lo que pueden hacer. Las parábolas no tienen ese propósito. Lamentablemente, muchas veces los predicadores hacemos eso. Cogemos una parábola y empezamos a decir lo que a nosotros nos parece que la parábola dice, ¿verdad? Pero las parábolas no tienen ese propósito, como ya explicaba. Vamos entonces al capítulo 13 y vamos a leer a partir del verso 24, y dice: les refirió otra parábola. ¿Por qué otra parábola? Porque antes les había referido otra, la del sembrador, que vimos la semana pasada, diciendo, y ponga mucha atención, el reino de los cielos es como semejante. Entonces, una parábola es una semejanza. Una parábola es una semejanza. Dice: a un hombre
Ok, él va a usar una figura, ¿verdad? Dice a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres, o sea, los trabajadores, los que le ayudaban a este señor, al dueño del campo, ¿qué pasó? Vino su enemigo. ¿Y qué hizo? Sembró cizaña ¿a dónde? Entre el trigo. Y se fue. Vino, hizo el daño y se fue. Cuando salió la hierba, o sea, cuando brotó el trigo, brotó también la cizaña. Dice, y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Y qué le dijo? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los pongo a leer para ver si estamos leyendo todos, que a veces somos medios, no sé, perezocillos. Y los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué suceda? Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, ya una vez que la gente se fue, Jesús quedó con sus discípulos solos, ¿verdad? Y entró en casa, se fueron para la casa. Y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo del Hombre. El campo es ¿a dónde? ¿Qué es el campo? Ay, mis hermanos, no están leyendo. Pero lean en su Biblia, para eso traen su Biblia. Gracias, hermanos, por hacer eso, pero para eso traen su Biblia. Lean ahí en su Biblia. ¿Cómo terminan el granero? Perdón. Ya, disculpen. Menudo detalle. Lo hice para ver si estaban concentrados. No, mentira. Olvidé advertirles eso. Disculpe. Son esos pequeños fallos y grandes fallos que a veces cometemos los predicadores. Verso 36. Ahora sí, vamos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa, y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla es ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega, ¿qué es? El fin del siglo. Los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así, esta palabra así es una semejanza, lo que significa es semejante a.
así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué hará con ellos? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no todo queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa eso? ¿Acaso es que las personas que estaban escuchando a Jesús no tenían oídos? ¿Acaso es que eran sordos? No, déjeme decirle que esa palabra es una expresión que lo que significa es: el que oye esto, tómelo en serio y póngalo en práctica, porque si no, hay de él. El asunto es serio. No es simplemente una expresión solamente así como de escuchó, porque muchas veces escuchamos con este oído, pero no escuchamos con el espíritu, no escuchamos con el alma, con el espíritu. Y tenemos que escuchar es con el espíritu, hermanos. Esa palabra tiene que quedarse ahí y tiene que cambiar nuestra vida. Y cuando digo tiene, es porque la palabra ha sido enviada para eso. Ok, vamos a ver. Lo primero que yo quisiéramos es lo que yo creo que es lo que a veces no hacemos, y es estudiar la figura. Porque estamos haciendo, o Jesús está haciendo una comparación, pero si nosotros no vivimos en Palestina, bueno, Palestina no, ese nombre no me gusta usarlo. No vivimos en Israel. Un día después les digo por qué no me gusta usar ese nombre, Palestina. Pero si no vivimos en Israel en el tiempo de Jesús, difícilmente, a no ser de que lo estudiemos, como lo vamos a hacer ahorita, al menos en una forma general, no vamos a entender la comparación. Entonces, para que usted y yo podamos entender el porqué de esa comparación, pues por sentido común, ¿no? Tenemos que entender la figura. A ver, no sé si notaron algo. Esta parábola tiene algo en común con la de la semana pasada. ¿Qué es? Ustedes que son así estudiosos, analíticos, tiene que ver con un asunto de agricultura también. Tiene que ver con un campo, tiene que ver con un sembrador. Solo que aquí, ¿cuántos sembradores son? 2 sembradores. Uno bueno y uno malo. Los 2 han sembrado. ¿Sí? Ahora, veamos la figura. La figura, eso es un campo, es un señor, es un campesino, es un agricultor. Esto es algo muy del diario común en Israel. Estoy hablando del Israel de los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ya ahora, pues, lógicamente las cosas han cambiado. Incluso la agricultura en Israel la hacen, pues, de otra manera. Tal vez son muy pocos los que siguen siguiendo, pues, aquel formato, aquella manera tradicional de hacer la agricultura. Pero en aquel tiempo, ¿cómo hacían la agricultura? Bueno, dice que ese señor es el dueño del campo. Y él vino y sembró trigo. Pero, ¿qué tipo de semilla sembró? Buena semilla. ¿Por qué buena semilla? Porque, pues, los agricultores esperaban que sembrando buena semilla tuvieran ¿qué? Una buena cosecha. Y no una mala cosecha, un trigo que no tenía cizaña. ¿Qué esperaba el agricultor que sucediera? Que solo hubiera trigo, nada más. Bueno, resulta ser que en Israel solía suceder esto. Cuando alguna persona tenía un enemigo, muchas veces la forma de vengarse de ese enemigo
era yendo y metiéndole cizaña en el campo de trigo. ¿Saben por qué? Porque la cizaña, ahí tenemos dos espigas y dos pedazos de tallo. La cizaña es una planta que se parecía muchísimo al trigo. Tenía sus diferencias y definitivamente su naturaleza es otra, pero se parecían muchísimo. Usted puede ver qué diferencia hay entre una espiga y otra ahí. Usted podría saber cuál es trigo y cuál es cizaña ahí. Bueno, tal vez algunos no, tal vez algunos sí, porque tal vez han meditado o han analizado un poquito el asunto. Bueno, ¿qué hacían los enemigos? Iban y le sembraban literalmente cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña es una mala hierba que contaminaba el trigo, porque la cizaña, el fruto de la cizaña, es tóxico. Entonces, si aquel dueño del campo iba y segaba el trigo y sacaba juntamente la cizaña con el trigo, pues iba a tener un trigo contaminado, no apto para el consumo humano. ¿Por qué? Porque iba a estar lleno también de cizaña y la cizaña es tóxica. Entonces, este enemigo hacía eso, iba y le sembraba. Ahora, le contaminaba el campo, porque perder la cizaña no era nada fácil, hermanos. La cizaña dejaba unas raíces en la tierra que, aunque la cortaran, el próximo año volvía a salir y de nuevo tenían el problema. O sea, era contaminar el campo y contaminar la cosecha y perjudicar la economía de aquel agricultor. ¿Sí? Básicamente esa es la figura. ¿Qué hacían ellos cuando eso pasaba? Lo que hacían era que no trataban de arrancar la cizaña cuando apenas estaba creciendo juntamente con el trigo, porque aunque ellos eran pues agricultores expertos, era tan parecida que podía darse el caso de que estuvieran arrancando plantas de trigo juntamente con la cizaña. Pues lógicamente en un campo repleto de plantas costaba, imagínense lo que era agarrar planta por planta para ver dónde estaba cizaña y dónde estaba trigo. ¿Qué hacían ellos? Esperaban que la cizaña creciera juntamente con el trigo, y cuando venía el grano, o sea, cuando la espiga salía y maduraba, ahí sí se podía saber cuál era trigo y cuál era cizaña. Cuando salía el fruto. ¿Y qué es lo que hacían? Entonces iban los trabajadores primero recogiendo la cizaña, cortando la cizaña, sacándola de raíz, tratando de que no quedaran raíces. Hacían manojos sin que la semilla cayera al campo, porque si no quedaba contaminado, ¿verdad? En fin, lo que queremos ver es que en el asunto de la agricultura era un trabajal, era un gran daño lo que le producía a aquel enemigo, a aquella persona que había sembrado buena semilla. Esa es la figura, esa es la comparación. Ahora, Jesús no la explicó, vuelvo a insistir, no tenemos que inventarle nada. De todas maneras, usted y yo no tenemos que inventar nada. Tenemos que aprender a interpretar bien, pero no tenemos que inventar. Bueno, vamos a ver, porque Jesús no la explicó. Vaya conmigo, ahora sí les voy a decir al sentido espiritual de la parábola. Vamos a ver los diferentes elementos que conforman la parábola, porque la parábola tiene una finalidad: es transmitirnos una verdad central. Escuche bien, una verdad central. Pueden haber otras cosas que nos puede enseñar la parábola, pero principalmente, cuando usted vea una parábola, no trate de sacar un montón de cosas de ahí. Usted tiene que pensar que la parábola tiene la finalidad de enseñarnos principalmente una verdad espiritual.
Porque Jesús no estaba dando una clase de agricultura. Todo el mundo sabía eso. Además, Jesús no vino a eso. Jesús no vino para que ellos fueran buenos agricultores y tuvieran buenas cosechas. No, Jesús vino ¿a qué? A enseñarnos los principios del reino de los cielos. Eso era lo que ellos necesitaban y lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es esa verdad central y cuáles son todos esos elementos que conforman esa verdad central. ¿Verdad? Ok. Lo primero, lea conmigo en el verso 36, porque él lo explicó y conforme él lo explicó lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Versículo por versículo, parte por parte, para poder entender entonces el mensaje central. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ok, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre? ¿Perdón? Ok, está hablando de sí mismo. Y está hablando de la acción que Jesús descendió del cielo para ponernos en contexto de cuál era el mensaje correcto que Dios había estado dando por siglos. Porque resulta ser que los encargados de dar el mensaje lo habían torcido y se habían ido para otro lado. Habían estado diciendo cosas que no eran conformes exactamente al sentido que tenían las profecías bíblicas. Entonces, una de las labores principales, y esto lo vimos, me acuerdo al principio cuando iniciamos el estudio de Mateo, fue que una de las principales labores o obras de nuestro Señor Jesucristo al venir, ¿sabe qué? Fue traer un mensaje que ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, pero no con la claridad que ahora Jesús viene y nos da ese mensaje. ¿Cómo se llama ese mensaje en un sentido general? El Evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero también son las buenas noticias que tienen que hacer al hombre a percibirse que si rechaza ese mensaje está en serios problemas eternos. ¿Sí? O sea, tiene una doble connotación, como ya lo hemos dicho otras veces. Pero entonces Jesús está diciendo que esta es la labor que él ha venido a hacer. Por eso es que él dijo lo siguiente, San Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad. ¿Cuál verdad? La que él trajo, la verdad que él trajo, el entendimiento que él trajo, la luz que él trajo, aquella verdad que él está comunicando constantemente a las personas y la que los fariseos, los pastores de Israel han rechazado y están rechazando, la mayoría de ellos, pero que muchos del pueblo están recibiendo y están siendo alumbrados. ¿Sabe? Hasta el día de hoy Israel está en tinieblas. Hasta el día de hoy la nación de Israel está en tinieblas, porque no entendió en el momento el tiempo de la visitación del Señor. Porque no entendió que lo que Jesús estaba hablando era todo lo que ya Dios había dicho a través del Antiguo Testamento. Todo, absolutamente todo. Todas las profecías cumpliéndose en la persona de Cristo. El reino de Dios viniendo a la tierra. ¿Sí? El reino de Dios, ¿sabe qué es? Es el dominio. Es que cuando el dominio de Dios viene a la tierra, entonces el pecado
va a llegar el momento en que tiene que ser extirpado de aquí, extirpado del hombre y extirpado del mundo, sacado totalmente, porque esa es la cizaña, vamos a ver más adelante. Esa es casualmente la cizaña. Entonces, lo primero es que el sembrador es el Hijo del Hombre. Vea lo que dice Colosenses. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver, es esta misma verdad que estamos diciendo del señorío de Cristo, de su obra redentora, de su obra gloriosa, libertadora, etcétera, etcétera. Dice en el 1:15, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es de la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia del Padre, y al venir Él era estar viendo al Padre, era estar viendo a Dios mismo. Dice, Él es la imagen del Dios que es como invisible. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos ver, no en este estado, no ahora lo podemos ver, un día lo vamos a ver cara a cara, porque en Él fueron ¿qué? Creadas todas las cosas que hay ¿adónde? Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué significa eso? Que hay un mundo material y hay un mundo espiritual. Y el mundo espiritual, aunque nosotros somos parte de ese mundo espiritual, no lo vemos con estos ojos. Claro, en el engaño que Satanás ha traído al mundo, resulta ser que ahora existen ovnis. Pero esos tales ovnis no son más que en el mundo espiritual seres de maldad que han venido a engañar al ser humano. No hay tal de ovnis, hermano, olvídese de ese cuento. Dios solo creó seres en la tierra, nada más. Así que no le sigamos el juego a esta gente, que aún incluso la NASA, de una forma disimulada, no se da así como por, ¿verdad? Hace una serie de experimentos y manda ondas y satélites y toda la cosa para ver si logra tener algún contacto ahí extraterrestre. Bueno, déjeme decirle que esos extraterrestres son seres espirituales de maldad que se rebelaron y que fueron echados del cielo y que trabajan para un ser invisible para nosotros llamado Satanás, y a ese es el que le sirven. Y ese es el mundo invisible. Sean tronos, o sean ¿qué? Dominios, sean principados, sean potestades. Y escuche, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que eso significa? No hay absolutamente nada que suceda ni exista ni en el cielo ni en la tierra que no esté en el dominio del Señor Dios soberano, todopoderoso, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Todo, absolutamente todo. Esos tronos, esos demonios, Él no los hizo demonios, ellos se hicieron demonios, pero aún siendo demonios siguen estando en la palma de la mano de Dios, porque para que existan y para que puedan obrar, todo sucede solo por la soberana voluntad de Dios. Y escuche bien, y todo contribuye, todo obra para que el propósito de Dios se cumpla, hermanos. Cuando uno entiende eso, hermano, le cambia la vida de una manera muy especial. A mí esa verdad me cambió la vida, porque les confieso, al principio de mi vida cristiana me enseñaron a vivir atormentado por el diablo y los demonios, hermano. Entonces, en un principio, hermano, yo todos los días estaba reprendiendo al diablo y reprendiendo a los demonios. Satanás, vete, yo no te pertenezco. Él lo sabe.
Él lo sabe, yo no tengo que estárselo diciendo. Él sabe que cuando Cristo me salvó, Él perdió todo dominio y autoridad sobre mi vida. Él lo sabe. Pero a mí me enseñaron a vivir atormentado por el diablo, hermanos. Entonces, mire, yo ahora duermo tan tranquilo, hermanos. Porque ahora seguro se cree que el diablo no existe. No, tendría que entonces botar de la Biblia verdades absolutas de la Biblia que nos hacen entender que Satanás es tan real como todo lo que es real y que usted y yo conocemos. No es que el diablo no existe, no es que los demonios no existen, no es que se volvieron buenos, no es que se convirtieron. No, la palabra de Dios dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra... pero vea, ahí está, pastor. Bueno, es que esto es solo tener una parte del mensaje. Pero si seguimos leyendo y estudiando la palabra del Señor, ahí mismo en Efesios donde dice eso, dice que esa es la batalla espiritual que tenemos los creyentes. Pero ¿cómo tenemos que pelearla? Yo me levantaba a las 4 de la mañana a agarrarme con el diablo, hermano, sinceramente. No, estoy hablando en serio, eso me enseñaron. Todas las mañanas, a las 4 de la mañana, antes de ir para el trabajo, no dedicaba tanto tiempo para adorar al Señor y exaltar el nombre del Señor, sino era para reprender al diablo y a los demonios. Y eso me había enseñado. ¿Y sabe qué? Pero cuando yo entiendo ahí en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, que 3 veces dice el apóstol Pablo que es permaneciendo donde Cristo nos ha puesto, como usted y yo somos librados del maligno, entonces ¿sabe qué, mi amado hermano? Ahora duermo feliz y contento. Y ya no estoy atormentado ni por las brujas ni por los brujos, pues yo vivía atormentado por todo eso, hermanos. Y todos los días orábamos noche y día contra las brujas, contra el brujo, contra el otro, contra el que sabíamos, contra el que no sabíamos, contra no sé cuánto, por si acaso habían dudas. Hermanos, eso es un tormento. Hasta que un día, sinceramente le voy a decir, hasta que un día yo dije, Dios, ¿esta es la vida cristiana? Estoy más atormentado que antes. Cuando la luz viene, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, yo sé que Él es muy real y yo lo puedo ver muchas veces, incluso en las personas. Como las personas son usadas muchas veces, algunas personas, por el mismo diablo y los demonios. Pero ¿sabe qué? Ya yo sé en qué lugar está Él y ya yo sé en qué lugar estoy yo. ¿Sí? Y ya no me atormenta. Ya no me atormenta porque yo sé que si Él pudiera siquiera tocarme es porque Dios se lo ha permitido. Y entonces me tendría que preguntar por qué Dios le ha permitido al diablo de alguna manera tocarme. ¿Sí? Como lo hizo con Job. ¿Cómo pudo tocar a Job? A ver, es que hermanos, a veces no leemos la Biblia de manera armoniosa, o sea, en orden armónico, o sea, armoniosamente, sino que leemos la Biblia por partes, cortada, y así no se entiende la Biblia. A ver, ¿cómo fue que Satanás pudo tocar a Job? ¿Qué le dijo Satanás a Job? A Dios, de Job. Claro, ¿cómo no te va a temer? ¿Acaso te teme de balde? ¿No lo tienes rodeado? Job estaba en un lugar donde Satanás no lo podía tocar. Ese es el lugar donde estamos usted y yo, hermanos. Ahora, también la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. O sea, usted y yo nos podríamos salir de donde Cristo nos puso y nos exponemos para que Él entonces sí nos dé y duro. Entonces, dice la palabra del Señor que Él es la imagen del Dios invisible. Él vino con una misión encomendada ¿por quién? Por el Dios Padre, que
vamos a ver que en el divino consejo de Padre, Hijo y Espíritu Santo acordaron que antes del mundo fuera, ya Dios sabía no solo lo que iba a pasar, sino que Él tenía dominado y controlado lo que iba a pasar. Y Él determinó que lo que iba a pasar, Él lo iba a usar para su gloria, para avergonzar al diablo, para destruir al diablo, para destruir lo malo, pero para exaltar su justicia y su gloria y su bondad y su misericordia. Y entonces en ese divino consejo acordaron que era a través de la persona de Cristo y dando su vida, como Él iba a venir en una misión celestial. Por eso es que Jesús repite constantemente: yo no hablo por mí, yo hablo por el Padre. Lo que el Padre yo he oído hablar, yo lo hablo, yo lo comunico, porque era un acuerdo celestial divino. Entonces, bueno, lo primero que podemos ver, Él dice que el sembrador, ¿quién es? El Hijo del Hombre, o sea, aquel que vino a esta misión celestial, gloriosa, preciosa, el Evangelio de Jesucristo, que tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Ahora, Jesús sigue explicando la parábola, los elementos de la parábola que construyen la parábola, y dice en el verso 38: el campo es el mundo. Tome nota, porque en cierto sector cristiano hemos dicho el campo es la iglesia, pero la iglesia no es el mundo, o sí. No, cuando dice el mundo, ¿a qué se refiere? ¿Ah? A la tierra. A la tierra. Ahí el mundo ni siquiera es la corriente de este mundo. Porque esa palabra mundo tiene al menos dos connotaciones principales en la Biblia. A veces usted lee mundo, y mundo es la corriente pecaminosa de esta vida, de esta tierra, a donde está la mayoría de las personas y donde viajan y navegan la mayoría de las personas, salvo los hijos y las hijas de Dios. Entonces, cuando dice a este mundo o este mundo, está hablando de la tierra. ¿A dónde descendió Cristo? A la tierra. Ahora, ¿a quién le pertenece la tierra? No, pero díganme en un texto bíblico, díganme algo que me convenza a mí, hermanos. A ver, ¿qué dice la Biblia? Ok, primero, acabamos de leerlo ahí, gracias, Marito. Todo fue creado ¿por quién? Ay, pastor, pero es que Satanás le ganó la partida al Señor y se apoderó de la tierra. Ese es un malísimo concepto teológico que de alguna manera a veces enseñamos. Estamos terriblemente equivocados cuando pensamos eso. Dice la palabra de Dios que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nunca ha perdido el control. Usted, mire, hermano, usted no tiene que decirle a Dios que tome el control. Él tiene el control. Si no fuera que Él tiene el control, entonces sí, el diablo hubiera destruido todo esto, hermanos. No, hasta eso le cambia la manera de orar a uno cuando uno le entiende la palabra de Dios, hermano. Hasta en eso, hasta en cómo uno ora. Y ya no está, ay Dios, toma el control, Señor, toma el control. No, usted parte de una verdad. Él tiene el control. De Él la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan le pertenecen. Aún los que no lo quieren, aún los que no lo aman, aún los que se burlan de Él, aún los que no quieren nada con Él, y aunque no quieran, están en la mano de Él. Porque el hombre no es una fuente en sí mismo.
ni siquiera se provee por sí mismo. ¿O acaso no dice la palabra del Señor que Dios hace salir el sol para justos e injustos? Es importante el sol, vital para la vida. Si el sol se apagara, hermanos, nos morimos todos. Todo se muere, todo desaparece, todo se muere. Entonces, el campo es la tierra. Ahora, ¿qué pasó? A ver, capítulo 3 de Génesis. Porque le voy a decir, esta parábola trata, vamos a ver, presenta la realidad de lo sucedido y de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que Dios creó la tierra, amén, y todo lo que hay. Espero que usted no crea en la evolución, sino en el creacionismo, o sea, en que Dios fue el que creó todas las cosas. No en el evolucionismo, sino en el creacionismo, o sea, que Dios fue el que creó todas las cosas. Espero. Bueno, si usted es cristiano no puede creer en la evolución, porque entonces todo esto que estamos diciendo no tendría ningún sentido, ¿cierto? No tendría ningún sentido. Bueno, entonces Dios crea la tierra. A ver, ¿qué hace luego de que crea la tierra? ¿A quién pone en la tierra para que administre en representación de él la tierra y todo lo creado, la tierra? Al hombre. ¿Y qué le dice al hombre? Que la trabaje y la cuide. ¿Cómo que la cuide? Solo hay 2 personas. ¿Usted se imagina solo 2 personas en todo este globo terráqueo, hermanos? ¿Y de quién la va a cuidar? ¿Y de qué la iba a cuidar el hombre? Pero es que Dios sabe que había uno que había sido echado del cielo con millones de seguidores, que iba a venir a sembrar cizaña en el campo. ¿Ven qué hermoso? Iba a venir a sembrar cizaña en el campo. A ver, ¿y qué? Un día de tantos, no sabemos cuánto tiempo después de creado el hombre, aparece en la escena Satanás, ¿sí? Y resulta ser que lamentablemente el hombre, Adán, que tenía la responsabilidad de cuidar el huerto, lo había estado labrando, poniéndole el nombre a los animales, todo eso excelente, pero falló en lo más importante: no cuidó el huerto. Y cuando Satanás aparece, ¿con quién es que entabla una conversación? ¿Con el hombre o con la mujer? Con la mujer. Y entonces, como es Satanás que se viste de ángel de luz, primero se disfrazó a través de una culebra, de una serpiente. La mujer vio a la serpiente, empezó a hablar con la serpiente, y la serpiente empezó a inducirla para que desobedeciera, porque al desobedecer era literalmente inyectarle la cizaña, inyectarle el veneno, inyectarle el pecado, inyectarle la maldad, y por lo tanto destruir la raza humana. Ahora, ¿usted cree que esto a Dios lo tomó por sorpresa? Y entonces, ¿para qué le advirtió al hombre? Él sabía lo que el diablo iba a hacer. Y entonces es cuando la gente empieza a decir: entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Porque Él es soberano y Él tiene un plan. Si usted y yo llegamos a entender eso, nos responde todas esas preguntas y muchas más. ¿Sí? Entonces, Él viene al campo, Él es el enemigo de Dios. No que sea en potencia enemigo, pero Él se ha convertido en el enemigo de Dios. ¿Cómo creó Dios el campo, la tierra y al hombre? ¿Cómo lo creó? Cuando Dios le puso el check final, dijo que era bueno, y bueno en gran manera. No iban a haber huracanes, no iban a haber terremotos, no iban a haber plagas, no había nada de eso, hermano. Todo era perfecto, un clima perfecto.
el de Atenas, que hace unos años dice que era uno de los climas mejores del mundo, no tenía nada que hacer. Era mejor que el clima de Atenas, aquí en Costa Rica, no Atenas en Grecia, allá el país en Europa. ¿Sí? ¿Sabían eso? Que Atenas ha tenido fama mundial porque ha tenido uno de los mejores climas. Bueno, ese clima no se comparaba en nada al clima del huerto del Edén y la tierra en ese momento. ¿Sí? Pero era cuestión de tiempo. Satanás vino y logró engañar a la mujer y la convirtió en cizaña. Le metió veneno contra Dios, puso al hombre en contra de Dios, y luego el hombre, frescote, la mujer viene y le dice: mire qué rico, ¿no ve? Pruébelo. Y él olvidó el mandato de Dios y obedeció a su esposa. Cuidado, porque si bien es cierto, la mujer es la ayuda idónea del hombre, podría ser que en su naturaleza caída, en algún momento, no podría ser que esté hablando de parte de Dios. Cuidado. Pero si es una hija de Dios y tiene el Espíritu Santo, escúchela, porque en mucho va a tener razón, no siempre. Ay, hermanas, perdón, pues yo sé que a ustedes eso no les gusta oírlo, porque ustedes creen que ustedes siempre tienen la razón. Pero fíjense que la única manera que eso fuera así es que ustedes no tuvieran naturaleza pecaminosa. ¿Cuántas hay perfectas aquí? ¿Cuántas mujeres hay perfectas? Bueno, ahí es donde la palabra de Dios nos bota todos sus argumentos, hermanos, que nosotros levantamos. ¿Sí? Esos argumentos en la mayoría tienen sustento en nuestro orgullo humano caído. Hombre y mujer nos equivocamos muchas veces, por igual, hermanos, por igual. Somos muy diferentes, pero somos tan falibles y tan propensos a equivocarnos que no podemos decir que la mujer no se equivoca y el hombre se equivoca mucho, o el hombre no se equivoca y la mujer se equivoca mucho. Eso es un asunto, parte de la cizaña, parte del veneno que Satanás nos inyectó, porque de esa manera nos tiene peleando. ¿Cierto o no? Yo creo que no vamos a terminar la parábola de la cizaña, pero no me importa, hermanos. La próxima semana la terminamos. Pero es que esto hay que sacarle el jugo. Sí, a esto hay que sacarle el jugo, hay que aplicarlo a nuestra vida, porque si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, el asunto está que Satanás viene al campo y siembra la cizaña, que es, logra que el hombre pasa de ser buena semilla, buena en gran manera, como Dios lo creó. ¿Cómo dice que Dios creó al hombre? A ver, a su imagen y a su semejanza. O sea, eso quiere decir que cualquiera veía al hombre, hombre, mujer, o sea, la raza humana, y en muchas cosas se parecía a su mismo creador. No en todas, porque el hombre es una criatura finita y Dios es el creador infinito, pero al menos, por ejemplo, en la sabiduría. Usted se puede imaginar, Dios, ¿cuántos animales creó Dios? ¿Cuántas razas? ¿Cuántas especies? No sabemos, hermano. Miles. Y usted se puede imaginar a un ser. Bueno, en la evolución ponen al hombre munga, fuego, munga. Pero en la realidad de Dios, ¿cómo es el hombre? Hermano, un cerebrazo, una eminencia. Le puso nombre a todos. Oiga, sí, ahí es munga, manga, la munga. Pero en la creación de Dios, ¿cómo es el hombre desde que Dios lo creó? Sabio. Tiene una capacidad de sabiduría que le puso nombre a todos. Y no fue que Dios le sopló. Ojo, no fue que Dios le decía vaca, toro, ternero. No, dice, y Dios se los trajo para que él viera cómo les habrían de llamar.
¿Ve? Ese es el verdadero hombre que Dios creó, no el que tenía un palo ahí, entraba entre una cueva metido, munga, manga. No, ese no es el hombre que Dios creó. Entonces vino Satanás y le inyectó la cizaña al hombre. Y entonces una gran parte de la imagen de Dios se vio distorsionada en el hombre. La parte moral es la que se vio dañada en el hombre. Porque pregunto, ¿sigue el hombre siendo sabio? Sí, pero ya no en la misma capacidad de al principio. Y ahora tras de cuernos, palos, porque de esa sabiduría que todavía tiene, ¿para qué la usa? Para mucho bueno, pero también para mucho malo. Porque así el hombre, a como crea cosas en la medicina, por ejemplo, que trae grandes adelantos y que, mire hermanos, antes de que la ciencia creciera, ¿sabe qué? Los seres humanos tenían una esperanza de vida mucho más baja en la mayoría de los lugares en el mundo. La gente se moría de un montón de cosas inexplicables. Yo decía un día, hasta que un día un señor llamado Pasteur, o apellido Pasteur, perfeccionó un aparato, el microscopio, y empezaron a darse cuenta los médicos que la gente se moría porque había una serie de miles de seres que era el que producían la muerte en las personas. Entonces se dieron cuenta que la leche había que pasteurizarla, que había que limpiarla, porque a veces traía bacterias que enfermaban al ser humano y demás y demás. Entonces, por un lado el hombre crea cosas extraordinarias que, mire, ya hoy lo que falta es que le trasplanten otra cabeza a uno, hermano, y eso va a llegar a ser posiblemente. Sí, que usted tuvo un accidente y la cabeza se le dañó al punto que está muy atrofiada y le ponen otra cabeza. Bueno, estoy yendo un poco lejos y exagerando un poco, pero lo que quiero decir es que la ciencia está muy adelantada, ¿cierto o no? Mira, antes la gente se le dañaba un órgano del cuerpo, hermanos, y estaba destinado a morir. Ahora, ¿qué pasa? A una persona se le daña los riñones, por ejemplo, y está el trasplante de riñones. A una persona se le daña el corazón, las válvulas del corazón, ¿y qué pasa? Hay trasplante hasta de corazón. O sea, hoy día la ciencia está tan adelantada que aún si a una persona le da cáncer de corazón, podrían sacarle el corazón y ponerle otro corazón. Que las válvulas del corazón se le dañan, le ponen válvulas artificiales. ¿Sí? ¿Cuántos sabían que a veces algunas operaciones las hacen, por ejemplo, con tejidos de cerdo? E incluso están viendo a ver cómo en laboratorios logran desarrollar el que se produzcan tejidos y formar de esa manera órganos para poder hacer trasplantes. Es como quitar y poner, repuestos, como el carro cuando se le daña, no sé, las rótulas, y usted va y compra la rótula y el mecánico se la cambia. Así, hermano. Pero por otro lado, el hombre, por ejemplo, crea bombas atómicas. ¿Para qué? Para quererse adueñar del mundo, para alimentar su orgullo, su ego, esa cizaña que el diablo le inyectó, eso en lo que el diablo lo convirtió. Por eso es que una persona, si no ha sido regenerada en su corazón, en su naturaleza, ¿sabe qué? Tiene su corazón lleno de maldad. Todavía tiene rasgos de bondad porque es una persona que ama, es una persona que puede amar, pero muchas veces su amor es como condicional. ¿Cómo es el amor de Dios? Incondicional. ¿Cómo es el amor que viene de Dios a nuestro corazón? ¿Por qué es que Él nos demanda amar a los enemigos? Porque Él ha derramado su amor en nosotros.
Y ahora podemos amar hasta nuestros propios enemigos. Antes con la cizaña no podíamos hacer eso, porque naturalmente nuestra naturaleza caída, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que nos indicaba? ¿Qué es lo que a dónde nos arrastraba y nos llevaba? A aborrecer, a odiar, a vengarnos. Sí, a vengarnos. Ahora el Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Usted déjeme eso a mí. Usted ame, usted perdone, usted ame a esa persona, ayúdele a su enemigo. Sí, eso es posible cuando nuestra naturaleza ha sido regenerada y de cizaña nos ha pasado a ser trigo. Entonces, vea que solo con el asunto del campo, vea todo lo que hemos hablado, hermanos. No importa, no vamos a terminar la parábola, pero no me importa. La sigamos la otra semana. Yo tengo la idea, el pensamiento, hermanos, que yo prefiero durar mucho más tiempo haciendo algo, pero que ese algo nos quede claro y ese algo nos sirva como instrumentos para la vida cristiana. Así es que Jesús dice: bueno, el campo es ahora. Y con esto voy a terminar porque ya se nos fue el tiempo. Mire, muchas veces hemos dicho: el campo es la iglesia y la cizaña son las personas que dentro de la iglesia no llegan a hacer la voluntad de Dios, sino que llegan a hacer otras cosas que no son la voluntad de Dios. Déjeme decirlo, en primer lugar, no sé si usted está leyendo conmigo, no dice que es la iglesia, dice que es la tierra. Ahora, en un sentido secundario, escuche bien, podemos decir que sí suele suceder que a veces dentro de la iglesia, no todos los que estamos dentro de la iglesia podríamos ser trigo, podríamos incluso ser cizaña, aún dentro de la iglesia. Pero déjeme decirle una cosa: ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer nosotros? ¿Qué le dijo Jesús en la parábola que hacían en el campo cuando aparecía cizaña? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? A ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el dueño del campo? No. ¿Por qué? No sea que tratando de arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Entonces, mi amado hermano y mi hermana, como Jesús dijo en el capítulo 24, de la parábola aprendan la lección. ¿Qué es lo que quiere decir eso? A nosotros Dios no nos llamó a sacar a nadie de la iglesia, a no ser que ya es otro caso de una persona que después de vivir en pecado, no se quiera arrepentir. Eso también dice la Biblia. Y si no, léalo en Corintios. ¿Sí? Pero el problema ha estado que muchas veces los pastores hemos creído que nuestra labor es, de alguna manera, es quién se queda y quién se va. Y déjenme decirle, hermanos, a nosotros como iglesia no nos corresponde eso. Sí, la Biblia dice: por su fruto los conoceréis, pero eso es otra cosa. Vamos a amar y vamos a respetar a todas las personas que Dios traiga a esta iglesia. Si es cizaña, si es trigo, de eso se encarga Dios. Y vamos a clamar y vamos a orar para que la cizaña Dios la convierta en trigo. Amén. Vamos a orar por eso. Pero vamos también a darle nuestro amor a las personas que vengan, que no son. Porque es que el problema, volvemos al mismo punto que hablamos la semana pasada. El problema es que nuestro parámetro es que una persona es cristiana cuando viene a la iglesia. Una persona es cristiana cuando adopta un vocabulario, pues de aleluya, gloria a Dios y no sé cuántas cosas más. Es porque si viene con la Biblia a la iglesia, es porque si, ejemplo, como hablábamos la semana pasada, es que si ha sido líder, es que si ha sido pastor, es que si ha sido, entonces eso, póngale la firma que es cristiano. Y esos no son los parámetros de la Biblia. Los parámetros son el fruto.
¿Qué dijo el Señor? Déjenlo, porque luego cuando crezcan y madure el fruto, sabremos dónde está la cizaña, dónde está el trigo. Pero eso es asunto de Dios. A usted y a mí no nos toca eso. A nosotros nos toca amar, a nosotros nos toca dar testimonio, a nosotros nos toca servir, a nosotros nos toca clamar y orar y decir: Dios, mira a esta persona, mira a esta persona, mira a este otro, mira, Señor. Esa es mi oración todos los días. Cuando nos ponemos medio chuecos, cuando nos ponemos medio rejegos, cuando no queremos, yo doblo mis rodillas al dueño del campo y le digo: ten misericordia, encárgate tú, Señor, porque yo voy a hacer todo lo que a mí me corresponde hacer. Es hacer esto, es lanzar la semilla, es hablar la palabra, es aconsejar, es estar al lado suyo si usted lo necesita en algún momento. Pero si usted no lo quiere y usted se resiste, déjeme decirle, yo lo único que voy a hacer es doblar mis rodillas entonces. Porque a mí no me toca destituirlo a usted, a mí no me toca quitarle a usted, o ponerle a usted y decir si usted es o no es. A mí no me toca eso, hermano. A mí no me toca eso. Imagínese, si nosotros nos ponemos en la iglesia, hermanos, a esperar que las personas sean perfectas para que entonces puedan seguir al Señor y servir al Señor, hermanos, el primero que me tengo que salir de aquí soy yo, porque no soy para nada perfecto. Tampoco no nos vamos a ir al otro extremo de que bueno, entonces todo el mundo venga y sirva y haga como sea. No. Estamos hablando de un equilibrio, pero estamos hablando de que a veces la iglesia cristiana nos hemos ido al otro lado. Hacemos la puerta tan estrecha, hermanos, que por ahí nadie cabe. Ahora usted se acuerda de aquella parábola del camello, que Jesús dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Pero la aguja era una puerta angosta, por donde un camello parado y con carga no podía pasar. Tenía que agacharse el camello y tenían que quitarle la carga para que pudiera pasar el camello. Bueno, déjeme decirle, hermano, de eso se encarga el Señor. Pero el punto es que el campo en sí es la tierra. ¿Y sabe qué significa eso? Que a usted y a mí nos toca convivir con la cizaña, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Nos toca convivir con la cizaña, hermanos. Y entonces, ¿qué sentido tiene lo que Dios dice cuando Dios dice que tenemos que ser luz? ¿Qué sentido tiene? Por eso, porque tenemos que convivir con las tinieblas, con la cizaña, con los que no honran a Dios, con los que no creen, con los que no le temen, con los que no le buscan, con los que no practican la verdad. Tenemos que convivir. A ver, en su trabajo, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos no son cristianos? Lamentablemente la mayoría no son cristianos. Y algunos tal vez dicen que son, y con sus frutos demuestras que no son. Lamentablemente. Entonces, Satanás vino y sembró la cizaña, hermanos. Vea que después vimos que las cizañas son los hijos del malo y el trigo son los hijos de Dios. ¿Sí? Y la próxima semana, hermanos, vamos a terminar, porque ya hoy no nos dio, pero de esto se trata. Amén. De esto se trata. Que podamos ver, podamos desmenuzar, podamos entender, podamos aplicar, y entonces que nuestro entendimiento sea aclarado, sea pues llenado de la palabra de Dios, y de esa manera entonces podamos crecer. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, antes me preocupaba mucho cuando predicaba si la gente lloraba o no lloraba, si la gente luego me decía qué sermón, qué palabra. Pero tú me enseñaste que eso no es lo que me toca a mí, Señor. No es eso lo que tengo que esperar.
es que tu palabra, buena palabra, va a dar fruto en los corazones que están preparados. Lo vimos la semana pasada, Señor. Como también tu palabra, la misma palabra, en un corazón lleno de piedras, en un corazón lleno de espinos, en un corazón junto al camino de una tierra dura, no va a ser fructífera tu palabra, Señor. Pero eso de quien se encarga eres tú, Señor. Hoy hemos hablado y estamos hablando tu palabra. Por favor, permítenos que tu palabra, Señor, cale en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios. Nos confronte, sí, porque tu palabra, tu verdadera palabra es confrontativa, Señor, con la verdad. Pero también tu palabra es esperanzadora. Hoy hemos visto lo horrible y espantoso que ha pasado en el mundo. Por eso el mundo es como es. Por eso la vida de las personas es como es en su mayoría en el mundo. Pero gracias, porque tu palabra nos da esperanza. Tu palabra es esa luz que nos da esperanza, Señor. Y la próxima semana podremos avanzar en esta parábola y podremos ver, Señor, cómo nada se ha salido de tu mano y de tu propósito, Señor. Y tenemos esperanza, Dios, de que no siempre las cosas van a ser así. No siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino solo diciéndole, hermano, ahora las cosas se ven caóticas y lo son. Dolorosas y caóticas por la cizaña. Pero déjeme decirle algo, la próxima semana vamos a ver que esto no siempre va a ser así, hermanos. Amén. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos está operando en esta tierra, en su vida, en mi vida, y el reino de los cielos se va a completar muy pronto cuando Él venga. Dios me los bendiga.